Si son buenas, que se agotan prácticamente al instante. Te la saco, aquí la tienes. ASICS Superblast 2, una zapatilla que tenía muchas ganas de probar y es que no tuve la oportunidad de probar la primera versión, con lo cual es como si empezase con los ojos vendados, como si no supiese nada de su antecesora. Un modelo del cual me han hablado muy bien en sus primeras versiones, una zapatilla que ofrece, y ya te lo digo bajo mi experiencia en esta segunda versión, una versatilidad creo que con todas las letras, y es que la he podido utilizar para entrenar suave, para entrenar un poco más rápido, para entrenar un poco más explosivo, más largo, más corto. Pocas limitaciones he encontrado en esta Superblast 2, la zapatilla, ya sabéis, con esteroides, voy a llamarla así, de la Nova Blast, y en este caso un modelo que la primera versión creíamos que sería muy continuista a esta segunda, o al revés en este caso, pero que New Balance ha incrementado con mejoras, sobre todo a nivel de media suela, pero también con algunas cositas en la suela. Zapatilla que ya tenéis en la web oficial de ASICS por un PVP de 220 € y un peso aproximado de 250 gramos en esa talla de muestra. Señores y señores, ¿quieres saber por qué se ha convertido en una de las zapatillas más queridas para el corredor popular? Normalmente de la primera a la segunda versión ya sabéis que las marcas se mantienen normalmente bastante continuistas. Pues bien, creo que ASICS no se ha tomado al pie de la letra precisamente ello y ha hecho una Superblast 2 para corregir, según nos han dicho, algunas cositas del pasado y sobre todo yo creo que para un poco incrementar o también, ¿por qué no abrir un poco las puertas a más corredores? Esa es la impresión que yo tengo, pero ahora te cuento un poco mi experiencia personal con esta zapatilla sin haber podido probar su primera versión. La ASICS Superblast 2 es una de esas super trainers realmente del mercado. Yo creo que tras todo este periodo de pruebas que he podido hacer con ella, te diría que sí. ¿Por qué? Una, porque cuenta con los materiales más premium y al mismo tiempo los más rápidos de la marca japonesa. Y otra, porque no deja de ser un modelo de entrenamiento que cuenta precisamente con todas estas tecnologías, pero que creo que para muchos, por ejemplo, si te estás planteando un maratón en 3 horas, te va a servir, ¿por qué no?, también para ese día de competición. Zapatilla que supera de largo esos 40 milímetros. Tenemos mucha amortiguación en la parte trasera, concretamente 45 milímetros de perfil, y en la parte delantera tenemos 37 milímetros de perfil. Una zapatilla que no esconde nada. A nivel de media suela, estéticamente ya llama la atención, y es que estamos viendo cómo la Nova Blast, creo que ya muchos de vosotros la habéis podido probar y sabéis de ese tacto amable que tiene. Yo te diría que es incluso más cómodo, más suave, más amable que el de esta Superblast 2. Aquí tenemos un puntito de mayor firmeza de material, pero eso sí, también tenemos mayor respuesta. La gracia de todo esto, además de contar con todos estos compuestos, es que esta zapatilla, aunque sea muy rígida, fíjate, yo ya sabéis que estoy muy fuerte, haciendo mucha fuerza es imposible flexarla, o muy difícil. Y muchos diréis, Carlas, lleva placa. No, aquí no hay ningún tipo de placa. Ya sabéis que las super trainers, muchas se conocen por llevar algún tipo de placa. Ejemplos, me viene a la cabeza, Mach X, Neo Vista de Mizuno, Boston incluso de Adidas. Ya sabéis que hay muchos de estos modelos. La Superblast 2 yo te diría que de todo este grupo es la única que no trae placa, lo cual la convierte o le da un aliciente especial, y es que no tiene esa intrusividad de la placa y sobre todo para entrenar la hace, no quiero decir menos exigente, pero sí una zapatilla que abre un poco las puertas a todo el mundo y que también la puedes utilizar por cualquier tipo de superficies, que se mantiene muy estable. Es una zapatilla que a mí me ha dado la impresión de, además de tener ese puntito de vitalidad, es una zapatilla protegida y al mismo tiempo estable, gracias a una base, sobre todo un talón ancho, con un, fijaros, un flare, yo me gustaría llamarlo, un rocker trasero, que se parece salirse de la zapatilla y que ya cuando entras invita a una transición muy continua, también bastante segura, bien protegida en cuanto a materiales y con una transición rápida y la verdad es que bastante explosivo, gracias precisamente a lo que esconde, yo te diría, a la hamburguesa que tenemos, la hamburguesa completa que hay aquí dentro y que ASICS le ha metido esta Superblast 2, donde tenemos Flight Foam Turbo Plus en toda esta capa superior. Fijaros que en la parte baja hay un pequeño corte, y es la que divide esta línea, lo que tenemos en la parte inferior, que tenemos el Flight Foam Blast
Plus, aquí os lo indican. Y de hecho, este L Plus Eco, que es el mismo que tenemos, por ejemplo, en la Nova Blast 4. Un compuesto de una densidad más bajita, más intentando buscar esa amortiguación, mientras que el que tenemos en gran parte del corte superior de la media suela es el compuesto más rápido y más reactivo de la marca. De hecho, es el mismo que utilizan zapatillas como la Metaspeed Sky, la Metaspeed Edge Paris. Y yo os digo que a nivel de sonido, que yo soy un tío que se deja bastante llevar por los sonidos, es una zapatilla que en muchos casos, ya sabéis que yo con la Paris he competido en el maratón de París y es seguramente una de mis zapatillas favoritas con placa. Me recuerda ese tacto. Si bien el Flight Foam Blast Plus que tenemos en la parte inferior amortigua un poco más el golpe, la parte superior tiene esa sensación y ese tacto de la Metaspeed. Y es un tacto que no os penséis que es blando. Creo que tiene un tacto de ese puntito intermedio tirando a firme. De hecho, me han podido decir que la primera versión de la Super Blast era incluso algo más blanda. Ahora se ha hecho un poco más durita. Eso es lo que he podido, o lo que me han podido comentar. Con lo cual, bueno, yo te diría que el tacto es intermedio, sin haber conocido el anterior, que es agradable, que he hecho una tirada máxima de 24,5 aproximadamente, y os puedo decir exactamente dónde, que fue en la vía verde que conecta entre Chipiona, Cádiz y Rota, Cádiz, y de esta manera, en un terreno muy pistero, muy de grava, es cuando hice esta tirada más larga con esta Super Blast 2. Una zapatilla que te permite rodar tranquilo, pero al mismo tiempo si tienes que apretarla a ritmo vivo, también se deja querer. En cuanto a corredores ligeros, creo que la vais a optar como una zapatilla para entrenar a diario, sobre todo aquellos más experimentados, dejando para el día de competición una zapatilla mucho más rápida como Magic Speed, Metaspeed, etc. Y quizá para corredores un poco más corpulentos, creo que esta es una zapatilla que os va a servir directamente para salir el día de carrera sin ningún tipo de inconvenientes. Creo que este cambio o este combo de materiales le dan esa versatilidad que muchos buscáis en una super zapatilla de entrenamiento y creo que con la Super Blast 2 lo vais a encontrar. También con una zapatilla que, lo que os decía, con este puntito de rigidez facilita una transición bastante rápida, explosiva si lo necesitamos y eso sí, también, y ahora os lo adelantaré, con un upper que ha cambiado bastante. Al leer tan buenas críticas de su primera versión dijimos, vamos a utilizarlas o al menos a probarlas como realmente se merecen. Y no nos estuvimos de nada. Días a 5, 5:30, tranquilamente por el paseo marítimo, disfrutando sin mirar el reloj. Y otros días un poco más intensivos donde os decía combinar pues series un poco más largas, series un poco más lentas. Aún me acuerdo un 6x1000 con esta zapatilla. Y tengo que reconocer, y tengo una cosa muy clara, que esta zapatilla, donde a mí me ha gustado, es en aquellos días donde tenía que subir un poco mi intensidad, un esfuerzo medio moderado y sobre todo en aquellas series un poco más largas. Por ejemplo, yo no te la recomendaría o no creo que sea la zapatilla ideal si estás pensando en una zapatilla para hacer series de 400 en pista. Creo que es demasiado zapatilla y no tiene ese punto de reactividad que tienen otras zapatillas más ligeras o como más minimalistas. Aquí tenemos una opción donde tirar larga con ellas y al mismo tiempo a un ritmo ya que te cueste un poco más, cada uno tiene sus ritmos, aquí no voy a entrar. Creo que es aquí donde esta zapatilla reluce. Yo, por ejemplo, a esos ritmos de 4 aproximadamente, durante, pues yo que sé, una serie de 10 minutos, yo que sé, 3:50, 3:55, 4, durante varias repeticiones, es aquí donde quizá me ha gustado más esta Super Blast 2. Creo que el compuesto lo facilita, sobre todo el de la parte superior, aunque sea un poquito duro, quizá en larga distancia. Tengo que reconocer que en la primera tirada que hice con ella, de estos 24,5, el día siguiente estaba bastante cargadete de gemelos, tuve que recuperar, pero los 2 días ya está bien para utilizarla otra vez. Creo que ese puntito de densidad alta es lo que le da esa ser un poco más sensible según el tipo de corredor que seas, pero es un modelo, lo que os digo, muy versátil, muy polivalente, que también la puedes utilizar a ritmos de 5, yo lo he utilizado, no tiene ese nivel de suavidad que muchos otros modelos. Yo, por ejemplo, para esos días me decantaría seguro, ya no quiero decir por Nimbus, pero sí por Nova Blast 4, por el tipo de zapatilla y sobre todo por el tipo de corredor que soy yo, y esta para alternarla para esos días un poco más picantes. Por el resto, nuevo upper, creo que ASICS está cuidando bien los uppers de sus zapatillas y creo que aquí cambia mucho, o al menos estéticamente y en cuanto al material, una vez lo empiezas a mirar más detalladamente, es una gran mejora y muy potencial respecto a la primera versión, que eso sí he podido verlos y compararlos. Fijaros el entramado, el logo de ASICS cómo queda impregnado en las zonas laterales, el nivel de detalle, la verdad es que es muy top, la verdad es que fíjate que hay diferentes densidades, materiales
más micro agujereadas en la parte delantera. El fit es un poco ajustadito, eso es lo que a mí me ha dado la sensación. Aún así creo que ha ganado en ancho respecto a la primera, más ajuste lateral respecto al material que tenemos en la primera versión con este entramado, fíjate, y que utiliza una lengüeta con un elástico, creo que aquí lo podéis llegar a ver, que va unida lateralmente, que es muy parecida a la de la Nova Blast 4, finita, algo corta, en algún punto me ha dado la sensación, con algo de acolchados y que para mí tiene algo que le eliminaría, que es este tirador delantero que para mí es excesivo, o al menos lo habría limitado. De hecho, en la anterior versión, por lo que he visto en fotos, era mucho más reducido. Tirador también trasero en esta parte trasera, un contrafuerte, fijaros, con un puntito apretando de flexibilidad, materiales acolchaditos para acomodar bien el pie. La verdad es que tengo pocas pegas en cuanto al upper, la transpirabilidad es correcta, entrenando estos días a 25-30 grados no me ha dado la impresión de que sea un upper ni mucho menos cálido, con lo cual punto a favor y también hace que la zapatilla reste un poco de peso. De hecho, en esta misma talla, que es la mía, 45, estamos hablando de 275 gramos, lo cual no está mal considerando el tipo de zapatilla que es, y como veis, materiales más premium, transpirabilidad correcta, confort adecuado para este tipo de zapatillas y un modelo que, en cuanto a ritmos, tiene un abanico realmente amplio. Tengo que reconocer que hice un pequeño vídeo, algunos se acordarán, en Instagram, haciendo un resumen rápido de mis primeras impresiones. Y aquí en la parte trasera, sobre todo al principio, cuando iba más rápido, la sensación de haber tanto material, fijaros cómo sale este retropié, me daba la impresión de que cuando iba muy rápido había algo que me echaba un poco para atrás. Bien, seguramente es la forma, la geometría, la cantidad de material. Fue darle unos cuantos kilómetros y no quiero decir que desapareció esa sensación, pero sí que se redujo. Y de esta manera creo que he conseguido una zapatilla que con el tiempo cada vez me ha ido gustando bien más. Todavía, sobre todo, también por esa versatilidad de ritmos, pero también la puedes utilizar, lo que os decía, versatilidad de superficies. La he probado en asfalto húmedo, en asfalto seco, en grava, en pista, en arenilla, sobre todo en las zonas del sur, que es terreno un poco más descompuesto que el que tenemos aquí, por ejemplo, en Barcelona. Nuevo patrón en la suela, fíjate que en este caso contamos con el ASICS Grip, una mejora interesante, pero ya no solo a nivel de caucho, que mejoremos o no, sino yo creo que la disposición del taco. Fijaros que tenemos unos micro tacos que de esta manera consiguen, yo creo, mejor adherencia que la que teníamos en la primera versión, que era como algo más compacto, no tenía esta especie como de dientes. También algo que teníamos en la primera y no tenemos en la segunda, son esos espacios que a veces, y por lo que también hemos podido leer, en la primera versión dejaban incrustadas algunas piedrecitas en el interior. De hecho, lo hemos escuchado a Pedro Palabra de Runner, que en este caso nos mencionaba que algunas piedrecitas se quedaban en su interior. En esta segunda es imposible porque ya no hay esas cavidades, y fijaros cómo la parte delantera cuenta con este espacio, esta especie como de isleta muy similar a la que teníamos tenemos con la Nova Blast, y que favorece ese efecto, voy a llamarle trampolín. Sobre todo en ese último momento nos ayuda ya no solo a tener un sensible mayor perfil para amortiguar, sino al mismo tiempo para darnos ese extra de rebote en carrera. Suela bastante, voy a llamarla así, compacta, sin grandes surcos ni grandes divisiones, de esta manera que yo creo que consiguen una transición mucho más homogénea. Ancha, deciros que creo que tiene las mismas medidas que las que teníamos en la primera versión, o prácticamente, o son muy parecidas. De esta manera, una sensación de estabilidad que creo que suma números, con lo cual ganamos en esa seguridad en según qué tipo de superficies, y que incluso algún corredor que necesite ese extra de soporte la podrá utilizar. También con una plantilla bastante generosa, y que creo que de esta manera tampoco tendréis problemas si alguno de vosotros utilizáis plantillas personalizadas para ponerlas en el interior de estas Superblast. También con esta especie como de aletas laterales que fijaros cómo suben de la mediasuela y encajonan un poco más la zona del puente. El primer día sí que es cierto que noté un poco más estrecha la zona media, pero nada, fue 2 kilómetros y prácticamente olvidarme de esa sensación. Modelo, que lo que os comentaba, maratones, gente que esté en 3 horas aproximadamente, 3 horas 15, esta zapatilla os puede ir como anillo al dedo. Ritmos, lo que os decía, un maratón en torno a los 4.20, 4.25 el kilómetro. Zapatilla, no quiero decir perfecta, porque luego ya sabéis que muchos vais, Carla, esta zapatilla no me sirve para ello. Pero bueno, que creo que para ese abanico de ritmos tenemos una opción más que interesante, incluso, ¿por qué no?, para alguno por debajo de las 3 horas. Nosotros ya la hemos probado y yo personalmente me he encargado de probarla, y es que tenía muchas ganas de hacerlo, y es que la Superblast 2 es una zapatilla top ventas, que quedan prácticamente o muy pocas unidades y que he tenido la oportunidad de probar, y con lo cual dar mi feedback personal.
¿Qué opináis vosotros? ¿Lo está haciendo bien ASICS con un modelo superior en cuanto a materiales de la Nova Blast? Comentarios aquí abajo. Gracias amigos y hasta la próxima.